Aleluya, gloria al Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues yo puse este tema, la obediencia y el temor nos lleva al éxito. Amén, gloria al Señor. El temor a Dios, por supuesto. Amén. Y quisiéramos encontrar que José, era un joven. ¿Cuántos años tenía? 17 añitos. En toda la edad de la inquietud, las ilusiones. Como toda señorita y todo jovencito también. Está inquieto, está en la etapa de las amigas, los amigos, los paseos, las reuniones. Gloria al Señor. Y verdad que su padre ya era anciano y quizá por tenerle en su vejez le amaba mucho. Amén, gloria al Señor. Pero vemos que provocó algo en sus hermanos. Provocó ira, celos, amargura. ¿Ven? De tal manera que desearon su muerte. Y yo digo, amados hermanos, cuando dice Primera de Juan, el que aborrece a su hermano es homicida. Y de verdad que desde el momento cuando leía este capítulo, y algunos ya lo han leído, cuando dicen que ellos, sus hermanos, le aborrecían. David, puedes bajar un poquito porque mucho suena. Cuando dice que le aborrecían, o sea, en ese mismo instante se convirtieron en homicidas y deseaban lo malo contra su propio hermano. Y estaba día y noche maquinando cómo quitarse de encima al hermano menor. Cómo sacarlo de su delante, quizás de su vista, de estar cerca de su padre que le mimaba. Y aún más cuando su padre le mandó a mirarles qué hacen. Yo creo que su enojo creció más y le aborrecían más. Y vemos que el haberle aborrecido, el haberle tramado mal contra él, su vida próspera, según la Biblia, no fue tan abundante. No fue próspero, sus hermanos. Entonces, vemos que la prosperidad está en la obediencia y en el temor a Dios. Y el obedecer a la palabra de Dios. Y tenemos promesas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que el hijo que honra a Dios y a sus padres le va bien y es de larga vida. En todo, dice, en todo lo que emprenda. Así sea un negociante, va a ser próspero. Si va a estudiar, va a prosperar. Si va a viajar, le irá bien. Dios le guardará. Porque su palabra está diciendo que el que honra y obedece a Dios y a sus padres está asegurado su prosperidad. Está asegurado vida larga, salud. Y mira, en estos hermanos de José vivieron, tramaron, la vendieron y mintieron. Hicieron un complot contra su hermano. ¿Y esto agradó a Dios? No agradó a Dios. Por cuanto yo creo que permitió Dios que haya escasez en esos lugares, ¿para qué? Hubo necesidad, hambre, escasez, para hacerle entender a estos hermanos de que vayan donde estaba aquel desechado, aquel que lo vendieron, aquel que desearon su muerte, y sea él el que les atendiera. ¿Se da cuenta? ¿Y fue así? Sí, fue así. Entonces, en el lugar donde estaban los hermanos de José, llegó la hambruna, necesidad, y tuvieron que irse a Egipto. ¿Y quién los atendió? Su propio hermano, el que desecharon. Pero también yo creo que fue la única manera que también llegara José a un lugar.
Pero José dice, todo lo que ponía su mano, donde él estaba, prosperaba. ¿Se da cuenta? Entonces, no es el lugar, sino es el estar con el dueño de la prosperidad. El agradar al dueño de vuestras vidas, ahí está el secreto de la prosperidad. Y José andaba con el dueño de la prosperidad, con el autor de la vida. No importó el lugar donde estuvo preso, fue acosado, diversos momentos difíciles pasó este joven. Pero ¿qué le quitó temer a Dios? La cárcel, el sufrimiento, el haberlo vendido o el haberlo metido a una cisterna. ¿Eso le quitó el deseo de agradar a Dios? No. Pero entonces, ahí está el secreto, que no impidió ningún problema, ni lo que lo desecharon, ni lo que lo quisieron matar, metieron a una cisterna. Nada de eso le quitó el apartarse de su Dios. Y ahí estaba el secreto. Es que de muy niño entendió ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y como él entendió la palabra y lo atesoró en su corazón, aunque pasó muchas dificultades, ninguna dificultad, ninguna tribulación pudo apartar del temor de Dios, de aplicar la palabra en su vida. Ninguno de estos obstáculos quitó la palabra de su mente y de su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Que ninguna tribulación, ninguna necesidad, ningún problema nos quite la palabra de nuestra mente y de nuestro corazón. Más bien, adorarle. Más bien, agradecerle. Vemos que Job adoró a Dios pese cuando fue quitado todo. José, ¿dónde se fue? ¿Dónde lo llevaron? Él siguió agradándole a Dios. Él seguía encomendándose a Dios. Y bíblicamente encontramos que todo lo que su mano ponía prosperaba. Es que Dios estaba con él. ¿Y qué? ¿Porque había preferencia? No, porque este varón, él no se apartaba de la palabra de Dios. De que su padre le había hablado, le había enseñado la palabra de Dios, y él se la grabó en su mente y en su corazón y no se apartó de él. Pese a lo que estaba en otro país, esclavo, y tenía que hacer todo lo que le mandaban hacer. Entonces yo me imagino y me pongo a pensar, ¿qué me puede apartar de mi Dios? No me puede apartar ni las riquezas, ni las tribulaciones, ni las enfermedades, ni la tecnología, ni las universidades, los chicos que van a estudiar. Y a veces decimos, ¿no? El mucho estudio, pierden la fe tal vez por el estudio, ¿no? Pero entonces bíblicamente veo que a este José nada lo apartó de su Dios. Mucho más, fue mucho más poderoso más bien. Lo levantó más, la usó más, la bendijo más y lo hizo un hombre notorio en Egipto. Y fue ascendido a un cargo como gobernador. Y aquel Potifar dejó todos los bienes en las manos de José. Y José, todo lo que hacía, la palabra lo dice, que él prosperaba. Y lo leemos, Génesis 39, 23. En el capítulo 39 está todo lo que él prosperaba, pero vamos a leer el versículo 23 que está concluyendo. Gloria al Señor. 39, 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo hacía Jehová, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, todo lo que él hacía prosperaba.
Si usted en otro momento en su casa lo lee, todo el capítulo 39, va a encontrar que todo lo que él hacía prosperaba. Y aún el Señor le había revelado, y para que se cumpla lo que Dios le había revelado a este joven, tuvo que pasar tristeza, desprecio, ser desechado de sus hermanos, para que luego se cumpliese, mis hermanos. Entonces, si Dios tiene preparado algo grande para nosotros, recuerde que el diablo primero va a querer robarnos la paz, robarnos las bendiciones, robarnos la comunión familiar aún, para hacernos engañarnos de que no hay nadie con nosotros y que no hay Dios. Eso nos va a querer engañar para perder la fe, para desanimarnos, para desalentarnos y decir mejor estoy afuera. Es por eso que decimos a la iglesia actual, coma la palabra de Dios. Cuando tú comes abundantemente, te digan lo que te digan, no te cambian de posición, no te cambian de idea. Me dicen cosas por acá, igual yo estoy firme en lo que Dios me ha hecho entender. Y la palabra no cambia, hermanos. Y que la palabra no deja que te lleve como hoja seca. El aire sopla para arriba y las hojas se van para arriba, ¿verdad? Y si de arriba soplare fuerte el viento, las hojas se van hacia abajo. Así es el creyente que no lee la palabra de Dios. Es arrastrado por los problemas, por la salamería de las personas o por las falsas sectas. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y aplicas a tu vida y le dices al Señor, yo quiero tener una experiencia contigo, Señor, porque esa experiencia es como un sello en tu vida, que no deja que tú pierdas la fe, dudes de lo que has creído, sino es necesario también para aprender a pararte firme. Quien se vaya, quien venga, yo me permanezco firme contigo, Señor. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Tú eres el abogado de abogados, tú eres el médico de médicos, tú eres el que calma la tempestad, y si tú quieres, haces la tempestad. No hay otro como tú. Y si Dios ha permitido que estemos aquí todavía, gracias a Dios. Estás pasando tribulaciones, gracias a Dios. No la entendemos en el momento, pero llegará la hora que lo vamos a entender. Gloria al Señor. Entonces, lo bueno era que este joven fue usado tremendamente, aún para poder abastecer a su propia familia. Fue usado, fue prosperado y fue notorio su nombre en Egipto. ¿Y se cumplió lo que Dios le reveló a este joven? Sí, vino sus padres, sus hermanos, y se inclinaron hacia José. Pero cuando él soñó jovencito y lo contó a los hermanos, le aborrecían, dice, aún más.